Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates este miércoles 26 de abril del 2023. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, el economista Santiago García, académico, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, y también el economista Víctor Hugo Albán, expresidente del Colegio de Economistas y académico. Economista Santiago García, ¿cómo ve la situación en este momento de la economía y algo que está incidiendo también el tema de las tasas de interés en medio de esta incertidumbre, en medio de las inquietudes que se vive por este ambiente de violencia, inseguridad y también de incertidumbre política? Muy buen día, economista García. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a Víctor Hugo, a toda la ciudadanía. Bueno, yo miro con preocupación el estado de salud de la economía nacional. Sin duda estamos entrando en procesos de ralentización, que se llame, es decir, la recuperación del crecimiento económico va haciéndose más lento. Tanto es así, me baso en las cifras de las previsiones del Banco Central. Pensábamos que este 2023 podría ser de alguna manera mejor que el 2022. Eso no va a ser así. Y todas las previsiones dicen que tendremos un menor crecimiento económico en general de lo que fue el año anterior. Las causas, hay muchas, entre esas, con seguridad está afectando el clima político, muy complicado, muy enrarecido, muy destructor, crea mucha incertidumbre. Nadie en su sano juicio en este momento podría de alguna manera tomar decisiones económicas para hacer una gran inversión. Los negocios medianos y pequeños también lo piensan dos veces para tomar decisiones económicas. Y claro, eso resiente al empleo, lo golpea al empleo, golpea a las medianas y pequeñas empresas, que son las que más empleo generan en el país. Y entonces hemos entrado en una situación, como digo, de menor crecimiento. El riesgo país muy alto. Eso, mucha gente dice, bueno, pero eso ¿qué le pasa a la economía? Hay países que viven con riesgo alto. Pues sí le pega a la economía porque encarece el crédito internacional. Se va a requerir todavía financiamiento y se requiere, de hecho, financiamiento por muchos años más, financiamiento para las cuentas fiscales, para poder cubrir el déficit fiscal. Se requiere financiamiento para las operaciones del sector exportador. El sector exportador no solo trabaja con bancos locales, yo entendería, y la gente debe comprender eso, un bananero necesita un banco internacional para sus transacciones de exportación, o el importador. Eso se ha encarecido. Entonces, Miguel, complicado, difícil el momento que vivimos. Ojalá el tema político pueda ser resuelto de la mejor manera posible. Lo único que decimos los ciudadanos es que se respete la Constitución, se respete la ley, y pues se haga lo que deba hacerse, pero tampoco permanecer en esta situación al infinito. No es justo para nosotros, no es justo para la gente. Hay que encontrar salidas democráticas y que nos permita, por ejemplo, el día después de la crisis, buscar alternativas para esta alicaída economía. En medio de esta incertidumbre, economista Santiago García, si uno compara en América Latina indicadores importantes, por ejemplo, la inflación, el indicador de la dinámica de los precios de los artículos, y uno ve que el Ecuador, en medio de esta incertidumbre, de alguna manera, en el caso de la inflación, es manejable entre 2 y 3% en dolarización, cuando hay países con moneda local como Argentina, que tienen un modelo político diferente. Y Argentina ha rebasado los 3 dígitos, 104%. Los argentinos están que estallan por el altísimo aumento de los precios de los artículos de primera necesidad. ¿Cuál es la incidencia de una inflación controlada o una inflación alta en la comunidad, en el pueblo, economista García? Definitivamente un nivel inflacionario como lo que está pasando al pueblo argentino es insostenible, ¿no? Tiene un golpe brutal en los bolsillos de la gente. Si yo gano 100 pesos, para que la gente nos entienda, al final del año he perdido los 100 pesos.
Entonces, claro, durante ese proceso hay incrementos salariales, hay incrementos de ingresos de alguna manera, pero no logra compensar. Situación final, un empobrecimiento de la sociedad, en este caso Argentina. Tanto es así que están pensando en dolarizar, yo precisamente en una entrevista luego con un canal argentino, y habrá que mirar porque lo importante, Miguel, como todas las sociedades, tienen que buscar alternativas, tienen que encontrar salidas viables. No se puede pues mantener esa realidad tan dura. Ecuador es cierto, es un nivel bajo, pero Miguel, nos preocupa que la inflación baja sea como consecuencia, o sea, una realidad que exprese una caída de la producción, que exprese una caída de consumo. Entonces, hay que manejar las cosas de la mejor manera posible. Sabemos que en las próximas semanas sí va a haber un incremento de precios, pero por el clima, ¿no? Ha sido un invierno por el Niño terrible realmente. Y con seguridad ya está impactando en los precios, sobre todo de los bienes agrícolas. No esperamos en el Ecuador, eso es cierto, una inflación desbocada, no esperamos, pero como digo, Miguel, también hay que sopesar lo otro, ¿no? Que no sea el resultado de que no consumamos, de que el pueblo ecuatoriano reduzca el consumo, como está previsto, por cierto, en el 2023, como le mencionaba, el dato oficial del Banco Central muestra que el consumo de hogares va a crecer menos de lo que creció el año anterior. Entonces, Ecuador no es el país del peor del mundo, ni estamos en una situación, ¿no es cierto?, como en otros lados muy, muy complicados, pero sí son momentos difíciles, hay que decirlo así, situación difícil, complicada, por donde miremos las variables económicas son complicadas, y el contexto político, hay que insistir, no ayuda. O sea, es que el 2023 no es un buen año para nadie. Todos los países como Estados Unidos o los países de la Unión Europea anuncian que sus economías o crecen poquito o van a entrar en algunos trimestres a recesión. Y los ecuatorianos peleados aquí internamente, ¿cuándo deberíamos encontrar salidas, como digo, que de alguna manera apunten a lo que soñábamos el 2023, mayor recuperación, mayor empleo? Entonces, Miguel, así están las cosas. Bolivia también veo en circunstancias difíciles. Colombia es un país fuerte económicamente, eso hay que decirlo. También tiene problemas de inflación, donde no hay problemas, pero de alguna manera hay que encontrar salidas políticas, porque no podemos, como yo aprovecho estos micrófonos para decir, no podemos en estas circunstancias globales difíciles que se van a complicar más y más, pues echar más gasolina al fuego con la crisis política. Pero bueno, así estamos, pero los ciudadanos sí reclamamos a los poderes políticos un poco más de responsabilidad. Bienvenido al economista Víctor Hugo Albán, es presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, analista económico. ¿Cómo ve la situación económica en estas condiciones, con estos hechos de violencia, inseguridad y también esta inestabilidad, e inseguridad e incertidumbre en el ámbito político? Economista Albán, muy buen día. Buenos días, Miguel. Mi saludo cordial a Santiago. Mi saludo a todos los que nos escuchan esta mañana. En realidad el país está pasando una crisis bastante difícil, no solamente por la parte política. Hay algo que nos debe preocupar enormemente, es la inseguridad. Todos los días se ve la cantidad de problemas que tenemos en cuanto a seguridad. Realmente el país está desbordado en cuanto a este tema. Debemos de ver de otra manera la situación económica. No hay inversión. Definitivamente, mientras en el primer trimestre, datos otorgados por los diferentes bancos centrales, el Banco de la Reserva del Perú dice que el primer trimestre, pese a los problemas que se tienen allá, existe más o menos unos 3.500 millones de inversión. Colombia, con los problemas de narcotráfico, el problema político que tienen ellos, con la inseguridad que tienen, hay más o menos unos 3.000 millones de inversión. En el Ecuador nos llega a 10 millones de inversión en el primer trimestre. Entonces, obviamente, como Santiago manifestó, pues no puede haber, digamos, empleo. El empleo es el más golpeado. Tenemos serios problemas y obviamente eso repercute
directamente en toda la economía, porque al no haber empleo, pues no hay consumo. Al no haber consumo, pues la economía está prácticamente estancada. Sin embargo, de ello, pues un tema muy importante que hay que analizar son las tasas de interés. Usted puso hincapié. Realmente he analizado yo desde el punto de vista del Banco Central, y vemos que la Constitución de la República del Ecuador, en los numerales 3 y 4 del artículo 302, establece como objetivos de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo en el país. Eso se está dando, pero digamos muy lentamente. No hay inversión en el país. La banca está sólida, la banca está bien, pues dando gracias a Dios, ¿no? Pero obviamente hay un juego en las tasas de interés que asusta, ¿no? En el Perú la tasa pasiva, es decir, la que pagan los bancos para los ahorristas, está en el 2%. Allí están fluctuando, dependiendo del tiempo, entre el 6 y 9%. Entonces, obviamente, pues esto afecta, digamos, a la situación monetaria. Y tenemos conflictos que se vinculan a la parte política, que se vinculan a la parte de seguridad, y obviamente hago hincapié en lo que Santiago manifestó, y estamos con problemas en la inversión, y al no haber inversión, pues no hay empleo. Lo que más nos preocupa a nosotros, digamos, a quienes hacemos análisis económico, definitivamente, pues, es la falta de seguridad. La gente está cerrando sus negocios, está cerrando sus micros empresas, y obviamente, pues, está pasando eso, la economía está estancándose, y eso sí es serio por la parte política. Ahora, no dejemos de ver lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Eso afecta directamente a la economía. ¿Cómo nos afecta? A través de la inversión. Como decía Santiago, a nadie se le va a ocurrir poner un centavo de inversión en el Ecuador con el problema que tienen del juicio político al presidente de la República. Como todos manifiestan, es un verdadero circo, ¿no? Entonces, están en pro, en contra. Entonces, mientras se debaten, hay una cosa muy importante que anotar: cuánto le cuesta al país mensualmente el mantener a la Asamblea Nacional. Y entonces, si la gente sabe que cada asambleísta cuesta alrededor de $30,000 mensuales en costos directos, obviamente pues va a decir, ¿qué hace esa gente ahí, no? Cuando esa plata podría emplearse en seguridad, debería emplearse en salud, en educación. Deberían ser, digamos, gente con más convicción quienes van a la Asamblea Nacional, porque están afectando directamente a la economía, nos guste o no, son vinculantes, ¿no? Y obviamente pues tenemos serios problemas en el manejo económico, en el manejo monetario, en el manejo crediticio, en la inversión, y obviamente esto afecta directamente al empleo, y el empleo afecta directamente a la economía, porque no va a haber demanda de bienes y servicios. Economista Albán, ¿y cómo enfrentar el tema de las tasas de interés tan importante para el desarrollo productivo? Bueno, por suerte tenemos nosotros, digamos, una banca sólida. No ha habido mayor movimiento. Estaba analizando los datos del Banco Central y obviamente pues hay una pequeña variación en la tasa activa y obviamente varió la tasa pasiva, pero están en los rangos que han venido manteniéndose desde el mes de enero. Y de hecho pues aquí tengo la tabla y no hay una variación así. En el sector corporativo se varía de 9 a 9.04. Y así podría ir analizando todas. Son en el educativo social se mantiene en 5.49, en el vivienda de interés público en 4.98. No ha habido variación desde el mes de enero. En la que ha habido una pequeña variación es en el sector corporativo y en el productivo empresarial, pero es mínima, ¿no? Entonces, obviamente, eso es completamente manejable, digamos, a través de la política monetaria, sin que es por los anuncios que hacen ciertos analistas que debe la Reserva Monetaria aplicarse a política monetaria. Creemos que debemos nosotros, los analistas, respetar la Reserva Monetaria Internacional, porque esa Reserva Monetaria Internacional no es del Estado, no es del gobierno, es de los, digamos, depositantes
y parte pues de los gobiernos corporativos, o sea, llamándose de libre disponibilidades para mantener, digamos, el comercio internacional como garantía del usuario, tanto del importador como del exportador. Por cierto, cuando usted menciona estos rangos de las tasas de interés, economista Albán, el 4.99, para citar uno de ellos, para vivienda es casi selectivo, es para la clase media-baja, quien puede acceder con el bono. Sin embargo, la clase media, quien va al sector privado, está un 7-8% tasa de interés efectiva. Y esos rangos no son altos, economista Albán, en dolarización en el Ecuador. Bueno, realmente todas las tasas de interés aquí en el Ecuador son altas, ¿no? Pero lógicamente se debe a que la política monetaria así lo determina. Por eso muchos estiman que hay que liberar las tasas de interés. Obviamente nosotros creemos de que el gobierno actual debería de alguna manera invitar a técnicos de la Reserva Monetaria Internacional, de la Reserva, o sea, Banco Central de los Estados Unidos, porque somos un país dolarizado, para que nos vengan a dar un asesoramiento sobre el manejo de las tasas de interés. Eso es importante. El grupo en que estamos vinculados nosotros, que es Visión 2030, es un grupo de economistas, puesto una comunicación al presidente de la República en ese sentido, ¿no? De que invitemos a técnicos del Federal Reserve para que nos den un asesoramiento sobre el manejo de las tasas de interés. Hay muchos que creen que la liberalidad de las tasas de interés mejoraría, pero es de alto riesgo y creemos que debe seguir manejándose a través del Banco Central. Economista Santiago García, este tema que le planteaba, tasas de interés, ¿es posible un manejo en dolarización, tal vez que se reduzca en algo? Por cierto, apuntando los costos que tiene, los costos financieros para las instituciones precisamente bancarias del país. ¿Es posible en este momento entrar en un proceso de reducción de las tasas de interés activas, que es lo que estamos hablando y que Víctor Hugo ha mencionado, tanto para el sector productivo, para construcción, para el comercio? Por dos razones. Uno es que Ecuador sí tiene inflación. Entonces, la inflación por debajo del 2%, de todos modos, entra como elemento de costo del sistema financiero. No puedo prestar al 2%. Si la inflación es 2%, no puedo prestar al 2%. Creo que el público nos va a entender de esa manera. Y segundo, la otra tendencia que algunos medios de comunicación lo han sacado en los últimos días, Miguel, es que ha subido la tasa de interés pasiva. Entonces los bancos, y sobre todo las cooperativas, están entregando tasas de interés más altas, sobre todo en lo que es depósitos a plazo. Entonces el momento que pagan las instituciones financieras una tasa de interés más alta, pasiva es a los ahorros, entonces su costo de fondeo, que se llama, va a subir. Entonces, bajo estas circunstancias, una inflación baja, más un costo de fondeo más alto, más el costo país o el riesgo país más alto, hace imposible que pensemos en una reducción de la tasa de interés activa, que es del otro lado, la tasa de interés para el financiamiento de la producción y el consumo. Lo que yo veo es que hay una tendencia, después de la pandemia del 2020, el 2021 y parte del 2022, las variables económicas, financieras y monetarias venían creciendo. Pero en los últimos, digamos, semestre del parte del 2022 y este ya trimestre del 2023, por ejemplo, los niveles de ahorro bajaron. No es que la gente ya dejó de ahorrar, no estoy diciendo eso, sino que si venía creciendo a un ritmo más alto, ahora crece a una dinámica menor. Los créditos en general que venían creciendo hasta el 2022, al finalizar el 22 e inicio de este año, también ya están disminuyendo estos créditos. Entonces, el sistema financiero, ¿cómo ha reaccionado?
ha reaccionado básicamente entregando tasas de interés y tratando de que el ahorrista sobre todo haga depósitos a plazo. Y ahí están las tasas como lo podemos mencionar, tasas un poco más altas, sobre todo si el depositante hace depósitos a plazo. Tanto es así que la estructura del ahorro en el sistema financiero está cambiando un poco y ahora más o menos un porcentaje alto de los depósitos son depósitos a plazo. Entonces, hay menos depósitos en cuenta corriente y hay menos depósitos en ahorro. Entonces, como digo, porque la gente entiende, los bancos también tienen que actuar, es un negocio, no es una obra de caridad, es un business. Entonces, lo que intentan hacer es tratar de capturar mayor ahorro en depósitos a plazo y luego tratar de esos recursos canalizarlos al crédito, como digo, sea ralentizado. Esta situación debe alarmarnos, no creo en el corto plazo, quizás en el mediano plazo sí habría que tomar precauciones del caso porque no nos conviene que el costo del fondeo se vaya hacia valores muy altos porque eso va a seguir encareciendo el crédito productivo, el crédito comercial. ¿Qué se puede hacer? Yo pienso que acá podríamos, hay que hacer un llamado a la política, a la Junta de Política Financiera y a la otra junta, que es la Junta de Política Monetaria, para que en conjunto se busquen mecanismos que permitan sobre todo, por ejemplo, inyectar más liquidez al sistema bancario, revisar las tasas y los porcentajes de lo que significan los depósitos obligatorios del sistema financiero en el Banco Central. Hay que chequear la política, pero esto se ha vuelto un tabú en el Ecuador. Yo reclamo ahí, toda política tiene que revisarse si la tasa fija en realidad está respondiendo a las necesidades del país. A veces, Miguel y Víctor Hugo, no es verdad, mucho del tema económico se lo quiere convertir en temas hasta ideológicos. No es que la ideología no importe, sí importa, nos marca la cancha, la vida, nos muestra el mediano y el largo plazo, pero también tenemos que ser objetivos. Yo sí pensaría que habría que revisar la conveniencia de la mantención de las tasas fijas para el crédito. Como digo, ya eso es que eso es derecha, es que eso no se puede hacer. Hay que chequear porque las políticas finalmente tienen que responder a las necesidades o en algunos segmentos de crédito tratar de encontrar una salida. Miguel, como digo, a veces esto se vuelve difícil debatir, si no es a todo el sistema, pero en algunas líneas de crédito encontrar mecanismos para que la tasa de interés refleje de mejor manera lo que significa el comportamiento de los usuarios del crédito. Eso, Miguel, mi aporte, coincido con Víctor Hugo, el sistema financiero no es que goce de la mejor salud posible, pero es bastante sólido. Este incremento de tasas de interés pasiva, ahí tenemos dos posibilidades, o encarecen el crédito o se reducen las ganancias. Al parecer, la tendencia muestra encarecer el crédito, no vemos que la ganancia del sistema financiero esté bajando. Eso también algunos políticos quieren politizar el tema, lo cual no es bueno ni estamos de acuerdo muchos economistas en eso, sino que se vean las cosas con esta objetividad. ¿Qué necesita el país? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Por ejemplo, hay un dato, y con eso termino esta parte, un dato que es perturbador, cerca del 30%, un poquito menos, un 25% de la PEA ha recibido un crédito a través del sistema financiero. Por tanto, el 70% de ecuatorianos reciben crédito a través del crédito informal, del chulco que llamamos acá tan popularmente. Entonces, Miguel, sí creo que, y demandamos, yo pienso que el mensaje es a las autoridades monetarias, al gobierno nacional, esto hay que monitorear, hay que buscar alternativas, hay que sentarse con los usuarios del crédito, hay que conversar con el sistema financiero y buscar los mejores mecanismos. No politizar esto, no nos conviene, eso no corresponde. Yo tampoco no soy muy proclive a que el tema de la Reserva Internacional se le maneje desde un lado político, se lo debe manejar desde un lado técnico, desde un lado
pensando en política pública que sirva a los ecuatorianos. Aquí no es que sirva a los políticos, sino que sirva a los usuarios, ¿no? Y las cosas tenemos que el ecuatoriano y la opinión pública acostumbrarse a trabajar con datos sobre la mesa, con tendencias, con qué pasa con la realidad económica, ¿no? Y no politizar tanto como solemos hacer, y a veces caemos en ese discurso también, a veces se vuelve un poco irresponsable frente a una realidad complicada. Economista Víctor Hugo Albán, lo que decía el economista García, el tema del ahorro y tasas de interés, quizás es importante señalar que el ahorro a plazo, como decía Santiago, genera efectivamente más réditos para el usuario antes que tener en una cuenta corriente, y mientras más plazo largo, mayor tasa de interés. Este es el flujo de las tasas. Y lo otro también, el que no se mire, simplemente no se mire, peor tocar el dinero que esté en la reserva monetaria, en el Banco Central, reserva de libre disponibilidad, porque allí están sagrados recursos de los propios usuarios a través del encaje bancario, lo que deposita el sistema financiero, y eso debiera ser sagrado, a diferencia del pasado, cuando se metió mano a esos recursos y redujo sustancialmente la reserva monetaria, a sabiendas de que, viviendo en dolarización, es fundamental contar con esos dólares, de economista Albán. Sí, realmente yo tengo datos que me hicieron precisamente el día de ayer en el Banco Central, y tenemos nosotros datos de marzo del 92, desde el 2022 a marzo del 2023, y tenemos que no hay mayor variación en depósitos a la vista, son 24.690 millones en el 2022, y en el 2023 tenemos 24.697. Hay 7 millones de diferencia, lo que significa que la economía pues ha crecido lentamente en cuanto a depósitos bancarios. En depósitos a la vista tenemos una variación bastante significativa, 15.597 millones en marzo del 2022, sube a 18.177. Entonces ahí sí hay un incremento bastante significativo. Entonces la gente está poniendo más a plazo fijo, y obviamente porque la tasa de interés a plazo fijo, la tasa pasiva, es más atractiva en el Ecuador, ¿no? Entonces vienen un poco de gente de Perú, de Colombia, y ponen a plazo fijo, porque las tasas de pasivas de Perú, por ejemplo, están entre el 2 y 3%, mientras aquí en el Ecuador están oscilándose entre 6 y 8%, dependiendo el plazo. De hecho, pues esto es bueno para el Ecuador, porque al captar recursos, ya sean nacionales de la ahorrista y más aún internacionales, significa que tenemos nosotros mayores posibilidades de tener liquidez para otorgar crédito al sector productivo, como bien manifestó Santiago. Eso es lo que debe primar, digamos, dentro del sistema financiero. Y dentro de las juntas de política, tanto financiera como monetaria, deberían aplicar políticas vinculantes a este tema de inversión, porque a través de inversión, pues de hecho, como se ha dicho aquí ya, se ha dicho reiteradamente, va a haber empleo, que es lo que más requiere el Ecuador. Ahora, también tenemos que considerar la situación política, porque nos guste o no, es vinculante, ¿no? La parte política a la parte monetaria, a la parte económica, a la parte financiera. La demanda de crédito, datos que tengo aquí también, ha bajado sustancialmente, un 3-4% en lo que va del presente año, en el primer trimestre. Por una razón, no hay estabilidad política, y obviamente la gente no sabe qué va a pasar los próximos días. Si el señor presidente de la República va a ser destituido, va a ser, va a tener problemas a través de la Asamblea Nacional. Esta inestabilidad política, nos gusta o no, sí es vinculante a la parte económica, a la parte de inversión, a la parte financiera, y eso se refleja en las carteras de crédito. La cartera de crédito, cuyos datos también tengo este rato, tenemos que en marzo del 2022
teníamos 34.911 millones. Y obviamente en el 2023 sube a 39.394, un crecimiento de aproximadamente el 6%, que es, digamos, bajo con relación a los crecimientos que ha tenido los años anteriores, que han ido de un ritmo del 12-15%. ¿Por qué este bajo crecimiento, digamos, en la cartera? No ha habido demanda del sector productivo por la inestabilidad política. Eso, nos guste o no, tenemos que analizarlo y decirlo. De hecho, pues, el momento que se estabilice, digamos, la parte política, la gente va a demandar crédito, la gente va a demandar, digamos, mayor financiamiento y obviamente, pues, va a haber mayor inversión, que es lo que se requiere. Sin embargo, pues, creemos de que ha habido un movimiento bastante, digamos, pequeño, pero de todas maneras ha crecido el Ecuador en la parte del sector productivo, en la parte de inversión, debiendo haber crecido un poquito más, porque es la parte política la que le ha afectado a la economía. Coincidiendo con Santiago, pues debemos nosotros estar muy tranquilos porque la parte de inversión está bastante, digamos, estable. Sin embargo, de que tenemos conflictos en la parte social y en la parte política, ¿no? Economista Albán, usted ha hablado del tema del empleo también. ¿Cuánto incide esta incertidumbre política en las políticas de incluso reforma laboral para la generación de empleo? ¿Qué es lo que se viene reclamando? Y vemos que resulta muy difícil en estas condiciones. Indudablemente, la parte política definitivamente influye en la parte financiera, como a través de la inversión. Y a través de la inversión, si no hay inversión, cuyos datos también tengo este rato aquí, proporcionados por el mismo Banco Central, no hay empleo. Y el crecimiento del empleo ha sido bastante insignificante, ¿no? Tenemos, pues, nosotros el empleo bastante bajo, cuyo crecimiento no avanza al 2%, ¿no? Y esto asusta al Ecuador porque asusta a la sociedad, porque ¿qué es lo que está pasando? Todos los ecuatorianos vemos con preocupación la demanda de visas al exterior, la demanda de pasaportes. Todo el mundo conoce y conoció que hay más de 17,000 ecuatorianos que están demandando pasaportes en correspondiente, y de hecho, pues, esto es inusual, ¿no? ¿A qué se debe? A que no hay el empleo aquí. Entonces el joven que está oscilando entre los 18, 25 años, ¿qué está pensando? Pensando salir a los lugares que siempre conocemos, como son Estados Unidos, España, Italia, que de alguna manera se van, digamos, arriesgando muchas cosas, inclusive su propia vida, por la falta de políticas públicas claras en cuanto a inversión, en cuanto a empleo, en cuanto a estabilidad política. De hecho, el Ecuador está pagando en eso, y obviamente es responsabilidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Economista Santiago García, tema de crecimiento, fortalecimiento de las inversiones, fomento de la producción. ¿Cuánto incide en medio de esta suerte de incertidumbre, especialmente política, en la generación de empleo? Que tanto se viene reclamando políticas en ese sentido, una reforma laboral equilibrada, por cierto, equilibrada, no extremista, pero que sí fomente el empleo, y seguimos entrampados en eso. Por favor, el audio, Miguel, Santiago. Sí, el audio sí, había adelante. cerrado. Bueno, es un punto crítico. Lamentablemente, ni el gobierno nacional, presidido por el señor Lasso, ni la Asamblea Nacional han podido acordar, han podido proponer al país una reforma laboral. La sociedad hemos respondido desde el Pacto Social, Diálogos Nacionales, del propio Colegio de Economistas de Pichincha,
hemos hecho llegar propuestas de reforma laboral. Los propios sindicatos presentaron su reforma de acuerdo a obviamente a sus intereses, varios partidos políticos también, pero no ha habido fuerza en el mundo que haga que al menos se revise. Hoy se está chequeando, se está revisando una propuesta de reforma laboral parcial, que ha sido noticia, han salido algunas cuestiones de lo que se quiere cambiar, pero ahí el gobierno ha fallado también, no ha dado paso, no ha sido firme para llevar a cabo este cambio legal, que no sea al extremo, tampoco sea que inmovilice lo que es el mercado de trabajo. Hay cuestiones que deben chequearse de manera inmediata, todos los incentivos laborales para los jóvenes, para las mujeres, el tema de lo que significa también los procesos de contratación, los costos de despido, o sea, ponerlo en función de la realidad. Cuando uno habla de esto, enseguida mucha gente no quiere debatir y parece que todo estuviese bien. El costo final es que durante el 2021-2022, los ecuatorianos encuentran una gran masa de ecuatorianos, una mayoría encuentran ocupación en los sectores informales. Tanto es así que en el 2022 terminamos cerca de un 54% de ecuatorianos en el sector informal. ¿Qué significa eso? Pauperización de ingresos, pauperización de derechos laborales, y ahí estamos. Los sindicatos también se cierran a un debate más amplio, y como digo, el gobierno le ha faltado convencimiento. Eso era de las cuestiones fundamentales que debía haber hecho desde el día 1 de su presencia en el gobierno para poder salir adelante. Está así planteado las cosas. No veo, y claro, en esta incertidumbre política, cómo se llega a un consenso, a unos acuerdos para una reforma laboral más o menos decente que nos permita resolver estos problemas. Yo no veo. La Asamblea siento que pierde el tiempo. Está por un lado en este conflicto político del juicio al presidente, y de otro lado las comisiones trabajando, que luego mandarán a la presidencia una vez que resuelvan alguna cuestión. O sea, el clima es brutalmente negativo y, o sea, es perder el tiempo realmente. O sea, eso hay que decir a los asambleístas. Este tema tiene que cerrarse, Miguel, ese es mi criterio, lo más pronto posible con el tema del enjuiciamiento político. No tengo, no sé, no me falta información, no soy un politólogo, cómo finalmente va a terminar eso, pero que debe terminarse, tiene que esto cerrarse, no puede mantenerse de aquí. No, es que tal vez sigamos, va a haber cambio de directivos de la Asamblea Nacional, y bueno, no importa, pero es que el juicio continuará después. Señores, o sea, por favor, ¿cuándo? No se puede maltratar al país de esa manera. Entonces, reforma laboral, palabra mayor, no ha sido posible implementar, Miguel. Como estamos viendo, el tema crediticio no es que esté enrarecido, complicado, pero hay unas tendencias que muestran que crédito, depósitos van a crecer menos de lo que venían creciendo en meses anteriores, y eso va a dificultar a los sectores productivos. Sumando y restando, ¿qué podemos decir? No va a ser, ni ha terminado, ni va a terminar el segundo semestre que ya hemos iniciado, no va a terminar bien. Y luego, los golpes de pecho, ¿no es cierto?, el reclamo inútil de las fuerzas políticas, diciendo, bueno, no ha habido crecimiento económico, el año 23 ha sido malo. Claro, ¿cómo no va a ser malo si hacemos todo lo necesario para que sea un año malo? Entonces, Miguel, yo no veo, realmente este momento no veo espacio para una discusión amplia de una reforma laboral, y lo que se está discutiendo es muy parcial, tema de vacaciones del empleado privado, ciertos derechos que me parecen razonables para lo que es la menor discriminación contra las mujeres. Está bien, pero eso no tiene que ser un poco más amplio la reforma laboral. Como digo, los poderes políticos han fracasado en esto, que debía haber sido prioridad número 1 en estos años. Economista García, ¿eso implicaría una mayor responsabilidad para asumir el tema en el caso de la generación de empleo, a fin de enviar mensajes de confianza que permita articular una reforma, como decía, una reforma equilibrada, que dadas las condiciones actuales permita
la generación de nuevas fuentes de empleo pleno, no el informal, que está casi en el 50% del país. Sí, el informal está en el 54, Miguel. El dato 53, 54%. Por eso decía, la mayoría de ecuatorianos con capacidad de trabajar, ¿dónde encuentra su ocupación? En los sectores informales. ¿Qué es el sector informal? Técnicamente son negocios, empresas, emprendimientos que no tienen registro único de contribuyentes y que no tienen relación con la seguridad social. O sea, la masa de ecuatorianos no es que está desempleada, la masa ecuatoriana está subempleada, está en los mercados informales. Sería un golpe importante, un golpe de timón importante que consensuemos una reforma laboral. Pero como le digo, Miguel, usted fíjese, y Víctor Hugo también lo sabe, sí se está discutiendo en este momento una propuesta de reforma laboral, pero parcial y desconectada de la demanda de los sectores productivos, no relacionada con lo que hemos venido planteando algunos académicos, con lo que hemos venido planteando desde el Pacto Social. Nada de eso ha servido, nada, no sirve. Entonces viene el debate, como digo, con una ley parcial. ¿Hasta dónde van a llegar? Simplemente en el contexto que está, lo más seguro es que termine con un veto del presidente. Si logran en el Pleno, primero que salga de la Comisión del Trabajo, luego pase al Pleno, terminen revisando eso, que no hay consenso, y luego se mande a la presidencia, que desde ya digo, lo más seguro es que no pueda pasar. Sí sería algo importante, pero pienso que esperemos cerrar este episodio político y creo que una demanda. Justo ayer hacíamos un webinar con el Colegio de Economistas y Diálogos Nacionales Pacto Social, y decíamos, tiene que haber un día después de la crisis. Y el día después de la crisis tiene que haber planteamientos económicos, tiene que haber planteamientos sociales, tiene que haber una agenda mínima, por favor. Sea lo que sea, si el señor Lasso continúa, pues tiene que plantearnos una agenda mínima, por favor, de ajuste económico, de consenso económico, por ejemplo, esto ponerlo sobre la mesa de negociación, una reforma laboral, el tema de acceso al crédito podría ser otro acuerdo mínimo, no entrar a esos debates infructuosos de estar en contra del sistema financiero. Pero el sistema financiero hay que ser crítico, tiene que responder a las necesidades del país. Está bien que ganen, pero también tienen que mojarse el poncho más por el sector productivo, por los sectores emprendedores. Tiene que haber una reforma, por ejemplo, educativa. Ya vimos el fracaso de la revisión y reforma de la ley de educación superior. Esa ley no responde a las necesidades de los jóvenes ni el sistema educativo superior. Entonces, Miguel, aprovecho, sí creo, para cerrar esa idea, ¿no? Está enrarecido el tema político y usted lo ha hecho y usted lleva una agenda de debate muy importante que nos permite a los ciudadanos entender los procesos políticos. Pero por lo menos decimos, cuando podemos, es hora ya de cerrar este capítulo. Y a partir del día 1 del cierre, necesitamos levantar una agenda económica hasta estos 2 años faltantes de periodo de gobierno. Eso es lo que llama la responsabilidad. Tenemos nuevos alcaldes, tenemos autoridades locales. Señores, ustedes no van a poder hacer mucho si la economía está caída. No hay ninguna perspectiva favorable para las finanzas públicas. Y si las finanzas públicas nacionales no responden, olvídense. Donde vamos a demandar más al señor alcalde electo, Pavel Muñoz, pero no va a tener los recursos. Entonces necesitamos, igual al de Loja, igual al de Guayaquil, no importa el que sea, no va a haber recursos fiscales suficientes para las grandes demandas del invierno, como decía Víctor Hugo también, de inseguridad. Entonces, de alguna manera, hago ese reclamo, debe volver a la cierta racionalidad mínima para poder avanzar. Y eso no encontramos, Miguel. Así que vuelvo al tema de reforma laboral. No veo, no encuentro, sinceramente. Esperemos cerrar, creo yo, este tema político y ahí, junto con los medios de comunicación, las organizaciones sociales, ser más fuertes ahora sí. Y si nos toca, pues, ser más directos, pues hay que serlo y reclamar, quizás en la calle, coherencia, un poco de sentido común para cerrar lo mejor que se puede este 2023 con los temas que a los ciudadanos nos interesa. ¿Qué nos interesa? Empleo.
¿Qué nos interesa? Un ingreso digno. ¿Qué nos interesa? Poder consumir lo básico. ¿Qué nos interesa? Educar a nuestros jóvenes. Eso nos interesa, el resto no. No nos interesa que fracasen los alcaldes, nos interesan que también contribuyen con un plan integral, por ejemplo, de seguridad. Eso es también con dinero, señores. Y sin ingresos fiscales, como estamos viendo, poco se podrá hacer en los gobiernos locales. Entonces, Miguel, hago ese llamado porque no es tan fácil. Y uno diría, pero sí, claro que es necesaria la reforma laboral, pero no veo ningún espacio en este momento, tal como están las cosas para ese proceso. Economista Víctor Hugo Albán, como señala Santiago García, ¿cómo volver a cierta racionalidad, a una racionalidad mínima que permita generar certidumbre, confianza, establecer una agenda económica mínima desde el Ejecutivo, pero que acompañe el Legislativo? ¿Cómo se puede llegar? Van a debatir en los próximos días un proyecto de reformas, puede ser importante, pero que apunte a generar confianza, certidumbre, estabilidad y genere evidentemente fuentes de empleo y que no sea un mayor desbaratamiento, que es lo que el país no quiere, economista Albán. Bueno, una prioridad. Nosotros creemos que es prioritario el determinar políticas públicas de inversión que exista empleo. Santiago ha sido muy elocuente en su exposición. Obviamente todos estamos de acuerdo, absolutamente todos, los economistas, los abogados, los periodistas, todos tenemos que unirnos para buscar un mecanismo adecuado y una reforma laboral adecuada, porque no se trata de una reforma que solamente favorezca al empleado, al trabajador, sino que sea equitativa, que tenga un punto de equilibrio realmente entre el empleador y el empleado, entre el inversionista, y que es el que arriesga, y el trabajador. Creemos nosotros de que no ha habido en estos 2 años que va a cumplir en mayo el actual presidente de la República políticas claras en este tema. Él ofreció en su campaña tratar de solucionar el problema con los trabajadores. Él se comprometió a una serie de poner políticas, elaborar políticas públicas que determinen que exista un equilibrio entre el empleador y el empleado, entre el inversionista y el trabajador, cosa que no se ha dado, ¿no? Realmente, lamentablemente, el señor Lasso pues no ha tenido una gestión como la que se esperaba. Él puso a un grupo a un club de amigos dentro de su gabinete, y ha sido realmente lo que hemos visto todos los ecuatorianos, ¿no? Un tema que no ha habido un desarrollo, digamos, armónico entre el trabajador, entre el empleador, entre el inversionista, y de hecho, pues de eso se reclama y reclamamos permanentemente. Indudablemente que de organismos como el Colegio de Economistas se ha presentado muchas alternativas. Santiago ha seguido con esa política y obviamente se ha seguido luchando, ¿no? Pero a veces, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, no ha habido puertas abiertas, y de hecho, pues nosotros seguimos bregando desde donde estamos para que existan, digamos, un acercamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y determinen, digamos, una legislación que sea apropiada, sin afectar al trabajador, sin afectar al inversionista, sea apropiada para el desarrollo armónico del Ecuador. El Ecuador necesita ponerse, digamos, en un plano que realmente salga adelante en cuanto a, sobre todo al empleo, que es lo que más reclama la sociedad, ¿no? Y claro, si nosotros, quienes hacemos opinión, no hablamos claramente, las estadísticas nos muestran cosas que son alarmantes, ¿no? Vea usted, por ejemplo, en enero del 2023, ocupados adecuados en número de personas, hay 2.982.924. A febrero, que ya comienza el conflicto político entre el Ejecutivo y el Legislativo, baja a 2.803.265, es decir, los empleos adecuados
del número de personas va bajando y se incrementa, lamentablemente, los ocupados no adecuados de 5.222.000 a 5.361.000. Y obviamente los desempleados crecen de 321.000 a 367.664. Y obviamente la tasa de desempleo crece, digamos, o de empleo no adecuado, del 34 al 63% a febrero del 2023. Son datos que estoy viendo desde el Banco Central, ¿no? Obviamente esto nos asusta, que exista un incremento en el desempleo que está fluctuando en el 4.3% cuando estaba en el 3.8%. Esto es realmente preocupante para los ecuatorianos, preocupante para la sociedad, porque cada día vemos que la vinculación que existe con el narcotráfico, nos guste o no. Entonces, no solamente ya están vinculados a veces Fuerzas Armadas, policía, sino que la sociedad en sí está vinculándose a esta plaga, digamos, ¿no? Que malgasta la juventud, malgasta la sociedad, y tenemos serios conflictos sociales. De hecho, pues debe ser emergente el tratamiento adecuado del código laboral, que está totalmente caduco, ¿no? Y obviamente pues los mismos trabajadores estiman y aprecian que debería hacerse la sociedad civil, todas las organizaciones, como ha dicho Santiago, pues todos tenemos que unir el hombro para sacar adelante, digamos, un código adecuado que, digamos, atraiga la inversión sin que esto afecte al trabajador, sin que esto afecte a la sociedad. Y de hecho, pues tenemos que pensar en el país, pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, y de hecho, pues pensar en la sociedad en general. Esto, si digamos, tendríamos una asamblea que sea más activa, que no esté totalmente politizada y mal politizada, diría yo, que solamente encuentran problemas o andan buscando problemas sin que hayan legislado en estos 2 años que han tenido, no han sacado sino 53 leyes. Obviamente es un desastre, ¿no? Y de hecho pues repercute totalmente en todo lo que es la economía ecuatoriana. Nos guste o no, como he manifestado anteriormente, pues la parte política es vinculante a la parte económica, a la parte financiera, y estas se vinculan a la parte social, y de hecho tenemos problemas sociales en todo el país, y eso se refleja en lo que está pasando en las calles todos los días. Bien, muchas gracias a los economistas Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha Académico, y el economista Víctor Hugo Albán, expresidente de este gremio y analista económico, para hablar de la situación económica. Hemos tocado también el tema del empleo, que es fundamental, la necesidad de generar certidumbre, una agenda económica mínima, que es lo que requiere el Ecuador, más allá de la politiquería que se sigue viviendo y que genera incertidumbre en el país. Muy amables a Santiago y a Víctor Hugo. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Un buen día para todos. Muchas gracias. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 7:32 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de el avance en la Comisión de Fiscalización del juicio político al presidente de la República. Invitados, el asambleísta Pedro Velasco y el subsecretario jurídico de la Presidencia, doctor Jorge Benavides.